Pues eso, hablamos de derecho los miércoles. Y de hecho me ha dicho Dani que le quiere llamar Derecho al Derecho, ¿no? Bonito nombre, ¿cómo estás? Daniel López. Me gusta. Pues hablando de derecho y hablando de ese derecho al derecho, hoy vamos a hablar de un tema que todo el mundo, o por el que todo el mundo ha pasado, ¿no? Que son los accidentes de tráfico, ¿no? Pues sí, la verdad es que no sé si todo el mundo, pero vamos, si no alguien tiene un familiar seguro que ha tenido alguno. Y es que en esta sociedad, pues que todos prácticamente a diario cogemos el coche o la moto o por ejemplo el autobús urbano. El autobús urbano aquí en Cáceres es bastante poco, pero sí es cierto que todo el mundo coge algún medio de transporte, pues podemos ser víctimas de un accidente de tráfico en cualquier momento. De hecho, también nos podemos ver afectados incluso solamente si somos peatones. Quería aprovechar la ocasión para enviarle un saludo a mi suegra, que a la pobre la atropellaron en el mes de enero. ¿Una moto? En una moto, efectivamente, una moto. Sí. ¿Está bien? Pues todavía no se ha recuperado del todo, pero bueno, le envío un saludo desde aquí para que se recupere lo antes posible. Muy bien, pues nada, saludo que enviamos también. Claro, por eso digo que ese caso y muchos otros, pues hay que conocer si somos víctimas del accidente, qué es lo que hay que hacer desde ese primer momento, puesto que muchas veces si no se actúa bien justo después del accidente, no resulta fácil saber y probar luego en un juzgado, en caso de que sea necesario, quién ha sido el conductor culpable. Este tema la verdad es que lo conozco a fondo porque durante más de 10 años en López Vives Abogados pues hemos sido abogados de dos compañías de seguro, siendo dejar de trabajar para ella una de las mejores decisiones profesionales que he tomado en mi vida, porque si se habla muchas veces de la burocracia que tiene la administración, las compañías de seguro es que incluso son hasta peores. ¿Las superan? Sí, ya te digo yo que sí. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene un accidente? Pues mira, las dos cosas que hay que hacer nada más tengamos el accidente es, lógicamente, primero comprobar que tanto tú mismo como el resto de conductores y ocupantes se encuentran perfectamente y cerciorarnos también de que no suponemos ningún peligro para el resto de ocupantes de la vía. Y si vemos que efectivamente sí que lo somos, pues hay que intentar señalizar el lugar del accidente, bien con los triángulos, con una persona o de cualquier forma, para evitar que, lógicamente, sean más vehículos los que se vean afectados por ese siniestro. En el caso de que estemos hablando de un accidente grave, obviamente en todos los supuestos tenemos que llamar a los servicios de emergencia, un accidente grave o que haya lesionado grave, ¿de acuerdo? Porque lógicamente en esos supuestos una intervención rápida de los profesionales sanitarios pues puede salvar la vida del ocupante o del conductor que esté afectado. Por otro lado, si se trata de un accidente leve, por ejemplo, el típico golpe que te puedan dar en ciudad, en un ceda al paso, pues muchas veces no es necesario llamar a los servicios de emergencia, pues solamente se han producido daños materiales. Se firma ese parte amistoso entre conductores y ya está, ¿no? Ahora lo comentaremos también, sí. Bueno, vamos con los números. ¿Cuáles son los accidentes más habituales, Dani? Pues mira, de acuerdo a las estadísticas de la DGT del año 2014, las del 2015 no las he encontrado, no sé por qué, pero el dato no lo tengo. Supongo que no cambiará mucho. Los accidentes más habituales son las colisiones laterales o frontolaterales, que se dan en casi 25.000 ocasiones al año. Estas colisiones se dan, por ejemplo, cuando un vehículo se salta un stop y el que circula por la vía principal pues le impacta. Eso es una colisión lateral. Las segundas son las colisiones por alcance, en las que el vehículo que circula por detrás no se da cuenta de que el que le precede se ha parado y le impacta. De este tipo hay unos 22.000 accidentes con víctimas al año. Bueno, pues 22.001 que a mí también me dieron hace un par de días. No me digas. Bueno, estamos hablando de accidentes con víctimas, ¿eh? O sea, solamente de accidentes en los que ha habido daños materiales vamos a contar muchos más, claro. O sea, ya son unos números bastante elevados. Cabe recordar, por ejemplo, también que son más comunes los accidentes sucedidos en vías urbanas, es decir, en pueblos y ciudades, que en carreteras, ya que de los primeros hubo en el 2014 56.000, es decir, en pueblos y ciudades, mientras que en vías interurbanas solamente, entre comillas, puesto que no deja de ser una barbaridad, tuvieron lugar 35.000 accidentes con víctimas. En caso de accidentes leves, lógicamente, que van a ser los que tratemos a modo de ejemplo para explicar todas las cuestiones en el programa de hoy y en los que van a venir, puesto que son los más habituales y por tanto los que hay más posibilidades de que sufra alguno de los oyentes, las lesiones más comunes, sobre todo en colisiones por alcance, pues suelen ser los problemas cervicales, derivados del fuerte impacto que el vehículo de atrás da en el vehículo en el que tú estás y al impactar la cabeza con el reposacabezas del coche, que es lo que se conoce como latigazo cervical. Como ya te he comentado en alguna ocasión, Vicente, los abogados de manera jocosa no lo llamamos latigazo cervical, lo llamamos cuponazo cervical, porque todos hemos tenido casos que por un golpe en el que prácticamente el guardabarros de atrás del coche queda impoluto, o sea, perfectamente nuevo, ni un rayón, se han conseguido miles de euros de indemnización. Y estas cosas la verdad es que suceden.
Hay que tener en cuenta que estas lesiones cervicales muchas veces no se manifiestan en el momento, sino que tardan un ratito en darse a conocer. Así es habitual, por ejemplo, que si bien en el momento del accidente tú no sientes nada, unas horas después pues empieza a sentir un fuerte dolor en la espalda o incluso náuseas, mareos y demás. Suelen ser los síntomas con los que se manifiestan los daños en las cervicales. En esos casos, lógicamente, es imprescindible acudir a urgencias para que nos traten las lesiones. Habitualmente no suele haber mucho tratamiento. Unos calmantes, antiinflamatorios y, como mucho en casos más graves, un collarín suele ser lo que se suele prescribir. Sobre todo es muy importante que las mujeres que hayan tenido un accidente de este tipo tengan la precaución de ir a urgencias al más mínimo dolor que sufran, porque al tener menor masa muscular en la espalda suelen estar más predispuestas a este tipo de lesiones. Es decir, es muy típico que vaya una pareja en el coche, reciba una colisión por detrás y el marido a lo mejor no resulta afectado y la mujer sí. Estas cosas suelen pasar. Ya digo, hay que tener especial cautela las mujeres. Y también, lógicamente, a los efectos de probar la existencia de esas lesiones, que esas lesiones sean imputables al accidente, es decir, que no hayan venido de cualquier otra cosa, y por tanto, que esas lesiones las tenga que pagar e indemnizar la compañía de seguros del conductor culpable. Es muy importante que siempre que vayamos a urgencias nos quedemos con copia del parte de lesiones para después poder aportarlo o bien a la compañía de seguros contraria, si se llega a un acuerdo, o bien al juzgado si se llega a un procedimiento judicial. Vamos con algunos casos en el que, por ejemplo, todos los implicados estuvieran bien. ¿Qué hay que hacer en el momento del accidente? Pues mira, como ya he dicho, una vez comprobado que están todos bien y que el accidente no causa un peligro para el resto de los usuarios de la vía, pues tenemos que empezar a pensar en obtener las pruebas necesarias para poder reclamar nuestras lesiones. Yo entiendo que esto muchas veces no es fácil. Cuando uno le da un golpe, pues no tiene la cabeza para estas cosas. Pero desgraciadamente muchos inocentes se quedan sin que les indemnicen por no actuar debidamente en esos primeros momentos. Y es que en temas como esto, como decimos los abogados, no importa tanto la verdad como lo que tú puedas demostrar en un juicio. Y claro, si no tienes pruebas, pocas cosas vas a poder demostrar. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, hacer fotos de los vehículos con el móvil justo después del accidente, porque hay muchas veces que, claro, pensemos un accidente que sucede en una calle de un solo carril, está obstaculizando el tráfico, es decir, vas a tener que mover esos coches. Sí. Por tanto, yo recomiendo siempre hacer esa foto, puesto que esa posición final de los vehículos es muy importante a la hora de valorar quién es el responsable del accidente. También recomiendo, por ejemplo, pues coger los teléfonos de los testigos que se hayan acercado allí a auxiliar, porque también puede ser muy importante. En tema de accidentes de tráfico, lógicamente la casuística es inagotable, por lo que nos encontraremos casos en los que se produce en una calle con mucha gente y hay numerosísimos testigos y no será quizás tan necesario hacer las fotos, mientras que en otro, pues a lo mejor tenemos un accidente en una carretera aislada a las 5 de la mañana que no hay absolutamente nadie. De cualquier forma, ya digo, hacer una foto con el móvil no cuesta nada, yo entiendo que es bastante útil. ¿Qué recomiendas tú como abogado? ¿Hacemos un parte amistoso o llamamos a la policía para que haga atestado? Pues mira, dependiendo de la situación, puesto que, como vamos a contar después, ambas figuras tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Para elegir qué hacer, sobre todo es importante ver la actitud del conductor contrario. Es decir, hay gente que inmediatamente cuando te bajas del coche después de un accidente, pues o bien te pide perdón, o bien te dice, mira, lo siento, tal. No te había visto. Claro, no te había visto. O bien si eres tú el culpable te dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer el parte. Pero claro, también hay gente que sale del coche diciéndote cómo has hecho esa maniobra, es que no tienes ni idea de conducir, tal y cual. En López Vives Abogados solamente recomendamos hacer parte amistoso cuando la actitud del conductor contrario sea correcta y respetuosa. También, lógicamente, cualquier persona tiene que tener una actitud correcta y respetuosa en ese momento. Pero lo que está claro es que no siempre pasa. Hace una semana salió, por ejemplo, una noticia de un guardia civil fuera de servicio que le pegó 2 tiros a un conductor por una discusión de tráfico. Hombre, es un caso extremo. Sí. Pero sí es cierto que son momentos en los que, digamos, estamos a flor de piel, los nervios. Y sí que muchas veces suceden cosas. Por eso digo, solamente recomendamos hacer el parte cuando haya una actitud correcta por parte de los dos conductores. En caso de que no se dé esa actitud correcta, pues tendremos que llamar a la policía local si estamos en ciudad o a la Guardia Civil. O bien directamente lo que recomendamos, llamar al 112, el número de emergencia, y ya el operador del 112 decidirá si tiene que dar parte a un cuerpo o al otro. Es importante también recordar que cuando haya la más mínima duda de que el conductor contrario está conduciendo afectado por alcohol o drogas, eso muchas veces salta a la vista, pues hay que llamar a la policía para que le haga las correspondientes pruebas, porque obviamente esas cuestiones se tienen muy en cuenta a la hora de determinar quién es el conductor responsable. Y es que además ese conductor, aparte de ser responsable del accidente, puede estar cometiendo un delito contra la seguridad del tráfico, por lo que entendemos que es importante ponerlo en conocimiento de las autoridades. Obviamente, claro, las posibilidades de encontrar un conductor afectado por el alcohol o las drogas
aumentan exponencialmente si nos encontramos con que el accidente es un fin de semana de madrugada, pero hay que estar muy atentos en esos casos, claro. Oye, ¿cuáles son las ventajas del parte amistoso y del atestado? Pues mira, la ventaja del parte amistoso es que se rellena rápidamente y por tanto, si lo hacemos bien, en 10 minutos puede estar listo. Mientras que el inconveniente es que si no se rellena bien, lo que pasa desgraciadamente a menudo, muchas veces resulta confuso saber quién es el conductor culpable del accidente. A mí me ha pasado en algunos casos que incluso se rellena tan mal que el conductor al que le han dado el golpe y que es inocente, en el parte aparece como culpable. Y claro, los nervios de rellenarlo, tal, justo después del golpe, muchas veces de pie y mal encima de un coche, pues provoca que no se rellenen bien. Ya lo comentaremos el próximo día, perdón. Por su parte, la ventaja del atestado es que es un documento mucho más completo, es decir, tiene mediciones de la calzada, fotografías del lugar de los hechos, declaraciones de los testigos, y también los agentes suelen incluir su opinión sobre cuál de los dos conductores, o tres, o los que haya, es el culpable. Por lo tanto, es un documento que se ve muy bien sobre quién recae la culpa, es decir, un documento mucho más complejo que un parte amistoso, y lógicamente está elaborado por agentes de la autoridad, lo cual le da mucho más valor. ¿Cuál es su inconveniente principal? Pues como resulte que la furgoneta de atestado esté ocupada en otro servicio, nos podemos pegar allí media hora, 40 minutos o una hora al lado del coche esperando a que llegue la policía o la Guardia Civil, lo cual desde luego no deja de ser un problema. Para acabar, me gustaría recordar a los oyentes que en López Vives Abogados no cobramos nada por reclamar en caso de accidentes de tráfico, principalmente porque, aunque es una cuestión que las aseguradoras no dirían mucho, porque no les interesa, las pólizas le permiten siempre a los asegurados elegir su propio abogado particular, siendo la compañía la que abona los honorarios. Vosotros, sí. ¿no? Es decir, esta es una cuestión que mucha gente no sabe, pero aunque la compañía no nos diga nada, estamos en nuestro derecho a designar el abogado que queramos conforme a las condiciones que vienen en la póliza. Obviamente la compañía no te lo va a decir si no preguntas, principalmente porque a un abogado que designes particular le tendrán que pagar conforme a los honorarios del colegio de abogados, mientras que el abogado de la compañía le pagan conforme a lo que hayan pactado ellos con él. Que ya digo yo que trabajar para compañías muchas veces puede llegar incluso a ser la 10ª parte de los honorarios del colegio, con lo cual lógicamente a la compañía no le interesa económicamente que tú designes un abogado particular, pero estás totalmente en tu derecho de hacerlo. Bueno, pues accidentes de tráfico, que son muchos, es verdad, y más, como tú decías, en las ciudades, que son una jungla, hay que tener, en fin, que son casi una lotería. Vamos bien, pero en fin, los imprevistos son siempre muchos y hay que tener un poquito de cuidado. Es habitual, además, que pasen en cualquier sitio. Pues sí. El próximo día, entonces, hablaremos de ese parte amistoso. Seguiremos, sí, con este tema. Pues Daniel López, de López Vives Abogados, muchísimas gracias, como siempre. A ti, Vicente. Que te vaya muy bien la semana. Igualmente, Adiós. hasta luego.